Vamos a ver ahora este caso que consta de lo siguiente. Dice, calcular el trabajo que realiza este campo, ¿sí? Con clase H, con H de clase 1 a lo largo de la curva C, ¿sí? Que es esa curva, y dice, indicar en un gráfico la orientación de la curva que se consideró, ¿sí? Entonces yo a cada una de estas le vamos a poner distintos colores. Por ejemplo, le vamos a poner la primera, que en este caso es esta que está acá en amarillo, ¿sí? Y luego vamos a poner la que está un poco más abajo, que en este caso la vamos a considerar ponerle en celeste, ¿sí? Y por decir algo vamos a decir, bueno, la primera la vamos a llamar superficie 1 y la segunda, que en este caso nos queda como 2, ¿está bien? Entonces, el tema acá es el siguiente. Nosotros queremos sacar el gráfico de una curva, a lo largo de una función a lo largo de una curva, que sabemos que es la intersección entre esas dos, pero lo que no sabemos es si es una curva abierta, si es cerrada, dónde empieza, dónde termina. Entonces, no estaría mal, digamos, que nosotros pensemos en ver algún tipo de intersección o tratar de graficar por lo menos qué es cada una de ellas, ¿no? Entonces, vamos a tratar con la primera parte, ¿sí? La ecuación, en este caso, nos queda, fíjense, 2 es igual a z menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Si pasamos todo a un solo lado, ponemos z en función del resto de las cuentas, esto nos va a quedar como x al cuadrado más y al cuadrado más 2. Y uno dice, bueno, mirando esto, ¿qué es esto básicamente? ¿De qué figura estamos hablando acá? Bueno, en este caso, fíjense lo siguiente, esto ¿sí? Si uno lo ve con las ecuaciones y todo, básicamente es un paraboloide, ¿sí? En este caso desarrollado alrededor de z, ¿sí? Y en este caso de vértice, que en este caso el vértice es el 0,02. ¿Por qué es el 0,02? Bueno, justamente porque tiene esta característica de tener, ¿sí? El 2 sumando ahí. ¿Está bien? Y luego si vamos a la ecuación, la segunda, que en este caso nos queda z más x al cuadrado más y cuadrado es igual a 4, y hacemos exactamente lo mismo, vamos a tener esto, ¿sí? En este caso también va a ser un paraboloide. En este caso el paraboloide está desarrollado hacia arriba, y en este caso en el que sigue es parecido, pero está desarrollado hacia abajo. ¿Está bien? Está desarrollado hacia abajo, ¿por qué? Porque tiene las orientaciones, en este caso, al revés. Con lo cual, es muy similar al caso anterior, con la diferencia que en este caso nosotros vamos a tener que el vértice va a estar en 0,04 y está apuntando hacia abajo. ¿Está bien? Entonces, si buscamos la intersección, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? Decimos, bueno, igualemos la z. Z del 1 es igual a z del 2. Entonces acá para buscar la intersección de ese 1 con ese 2, ¿sí? Entonces decimos x al cuadrado más y al cuadrado más 2, que esto nos queda menos x al cuadrado menos y al cuadrado más 4. Si pasamos las x al cuadrado y al cuadrado de un solo lado y las constantes del otro, ¿qué es lo que tenemos? 2x al cuadrado más 2y al cuadrado, que es igual a 2, y en este caso x al cuadrado más y al cuadrado, que es igual a 1. Con lo cual, lo que nosotros vemos es que es un círculo. Primera cuestión es eso, es un círculo, ¿sí? De centro 0, 0 y radio 1. Y si reemplazamos esta suma en cualquiera de las dos, lo que nos vamos a dar cuenta es que esto está elevado a la altura de z es igual a 3. Con lo cual, en resumidas cuentas, lo que nosotros tenemos acá básicamente es una circunferencia, la curva no completa, va a ser una circunferencia de centro, en este caso 0, 0, en este caso de 0, 0, 0, ¿sí? Pero en este caso va a ser de 0, 0, 3, por decir así, en este caso va a ser de radio 1 y con z es igual a 3. Eso sería en definitiva lo que estamos trabajando, ¿no? Entonces, para ubicarlo, para dibujarlo, esto nos va a quedar así. Por ejemplo, ¿no? En este caso yo voy a tener los tres valores, ¿no? En este caso voy a tener el x, el y y el z. Acá voy a tener z que es 3 y voy a luego ubicar el círculo, ¿sí? Entonces en este caso en el círculo, si proyectado hacia abajo, esto me queda con 1 menos 1, o 1 positivo y los negativos del otro lado. Entonces, básicamente, ya sabemos que es una curva cerrada. Ahora, si es una curva cerrada hay ciertas ventajas que tenemos. Porque, por ejemplo, nosotros podemos decir, bueno, si es una curva cerrada, ¿sí?
y en este caso hay ciertas características. Por ejemplo, ¿qué pasaría si el campo es conservativo? Bueno, si el campo es conservativo y la curva es cerrada, esa integral nos va a dar 0, ¿sí? Aunque nosotros no conozcamos, ¿sí? Cuánto nos debería, o sea, aunque nosotros no conozcamos, ¿sí? Cuánto debería quedarnos, en este caso, el campo, ¿no? Pero por otro lado, si la curva es, o sea, eso es para por un lado. Nosotros no tenemos idea si todavía si el campo es conservativo o no. Tenemos que hacer las cuentas, ¿sí? Pero por otro lado, vamos a ver qué condiciones pide. Nosotros acá, cuando tenemos un campo, ¿sí? El campo en R3 tiene tres componentes. Esto es como se le llama la nomenclatura de los libros. Las tres componentes se llaman P, Q y R y son básicamente funciones, digamos, de escalares, ¿no? Entonces, por separado. Entonces, en este caso, por ejemplo, si vemos en el resumen de fórmulas, uno dice, bueno, vamos a ver qué condiciones nos pide para que el campo sea conservativo. Entonces, en este caso, por ejemplo, fíjense la proporción 24. Si f es conservativo, la matriz jacobiana tiene que, de ese campo, en este caso, tiene que ser simétrica, ¿sí? Eso no quiere decir que si la matriz jacobiana es simétrica, necesariamente el campo es conservativo, pero ya le estaríamos liquidando una de las opciones, ¿está bien? Entonces vayamos probándolo, a ver qué es lo que pasa. También está la posibilidad de que si es una integral de digamos, una curva cerrada, digamos, se podría probar de hacer el teorema de Stokes, ¿sí? Son distintas opciones, vamos a ver cuál es la mejor. En este caso se podría probar con el teorema de Stokes también, pero habría que ver cómo nos queda. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer las cuentas, ¿no? Supongamos que vamos a citar el teorema de Stokes, donde ¿qué es lo que nos pide el teorema de Stokes? Vamos a ver punto a punto. Básicamente el teorema lo que nos pide es, ¿sí?, que la superficie, o sea, en este caso nosotros tenemos que tener el borde, que esto sea el borde de una superficie. En este caso la superficie que vamos a tener en cuenta va a ser el plano z es igual a 3, ¿sí?, que es donde está esta circunferencia que nosotros tenemos, ¿sí? Y en vez de calcular la integral sobre esa curva, que aparte tiene que ser cerrada, tiene que estar en el espacio y todo lo que pide el teorema, tenemos que fijarnos cuánto es el rotor de esa función, ¿sí? ¿Cómo sacamos el rotor de f? En este caso el rotor de f nos queda como nabla por f, que en este caso nos va a quedar como ijk. Acá vamos a tener las derivadas, ¿sí? En este caso yo lo planteo de esta forma porque generalmente si uno conoce la función no habría problema, pero como en este caso hay una parte que no conocemos, necesariamente tenemos que recurrir a este cálculo medio manual que hay que hacer, ¿sí? Necesariamente hay que pasar por estos casos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, venimos de este lado, ¿sí? Vamos a ver cuánto nos queda esto, ¿sí? Yo voy a tener por otro lado la función, pero vayamos viendo componente a componente. Entonces la primera sería r sub i, ¿sí?, menos q sub z, ¿sí?, en las componentes. Luego tenemos p sub z, ¿sí?, p sub z menos r sub x. Y finalmente tenemos q sub x menos p sub i. Y ahora, cuando vamos con el campo, ¿sí?, yo acá vamos a poner cada una de las componentes, vamos a poner un color por separado a cada una, ¿sí? Por ejemplo, en este caso yo voy a tener P, que es esta componente, ¿sí? Luego en este caso voy a tener Q, que es esta otra componente, y acá voy a tener todo esto que es R, ¿sí? Acá el cálculo es bastante sencillo, pues así podemos sacarlo directamente, ¿no? R, por ejemplo, depende de z exclusivamente porque es z más h de z, con lo cual sus derivadas, yo lo voy a poner acá en amarillo arriba, las derivadas de r respecto de y respecto de x son 0, ¿sí? No nos van a afectar a nosotros, ¿está bien? La derivada de q, ¿sí?, respecto de z, que es 3z, así acá va a quedar como 3z. La derivada de p respecto de z va a quedar como 0 porque no aparece z. La derivada de p respecto de y nos queda como 2. Y luego la derivada de q respecto de x nos queda como 0, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando hacemos la cuenta, juntamos todo esto, nos queda 0 menos 3, que es menos 3, 0 menos 0, que es 0, y 0 menos 2, que es menos 2. A ver, o sea que ahí tenemos básicamente el rotor. Y por otro lado, vamos a revisar, acá no dice la orientación de la curva, el problema, pero nosotros podemos usar una orientación como pide el teorema de Stokes, que sea respetando la regla de la mano derecha, ¿sí? Entonces en este caso vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, si venimos acá, vamos a respetar la regla de la mano derecha y
nuestra orientación tiene que venir en este sentido. Si yo voy a ponerlo, supongamos en el sentido antihorario, ¿sí? Ubicando al vector normal hacia arriba, ¿sí? Respetando, digamos, esta orientación. Como el plano de z es igual a 3, este vector normal tiene esta orientación, es el 0, 0, 1, porque es el vector paralelo o ese vector, digamos, perpendicular que corresponde con ese plano que estamos dibujando ahí, ¿sí? Entonces, en ese caso, vamos a tener que si el vector normal es este, vamos a volver a cumplir con los requisitos que pide el teorema, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Fíjense, por otro lado ya sabemos que es un círculo de centro 0, 0 y radio 1, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a tener, por ejemplo, acá, ubicando el círculo acá, si hay que integrar en un círculo, a lo mejor, las mejores coordenadas van a ser las coordenadas polares, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Usando coordenadas polares, no voy a meterme en todo el desarrollo, porque esto es algo bastante repetido, pero el radio va a estar entre 0 y 1, el ángulo va a estar entre 0 y 2pi, y el jacobiano acá es r. Entonces, primero hagamos la cuenta, ¿no? Entonces yo voy a tener la integral doble del rotor, que en este caso es menos 3, 0, menos 2, por la normal, que en este caso me queda como 0, 0, 1. Si hacemos la cuenta, ¿sí? Y multiplicamos, se anulan todas las componentes excepto la última, que es menos 2, con lo cual nos queda esta superficie por menos 2, diferencial de S. Y en este caso, cuando llegamos acá, es bastante más sencillo el problema. ¿Por qué? Porque en este caso, ¿sí? Nosotros decimos, saco el menos 2 multiplicando, y lo que voy a tener es el área de esa integral. Como dijimos en este caso, que es un círculo de centro 0, 0, radio 1, no hace falta que haga la integral, en este caso me queda como menos 2 por la fórmula del área del círculo, que en este caso es pi por radio al cuadrado. El radio del círculo es 1, con lo cual me queda menos 2pi por 1 al cuadrado, con lo cual sencillamente, simple y llanamente me queda como menos 2pi. Y ese sería hasta ahora el cierre del ejercicio. La artística de estos videos y del canal en particular está hecha gracias a mi amigo Rodrigo, que también es profe de inglés. Te dejo su contacto para que veas para las clases particulares, muy recomendable. Hola, soy Rodrigo, doy clases de inglés para primaria, para secundaria, para la universidad, para el trabajo, para los viajes y para lo que necesites. Puedes buscarme en los contactos que dejo a continuación. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir averiguando de las clases lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.